Hola, ¿qué tal amigos, hermanos del canal y amigos del pequeño rebaño que están aquí, amigas, hermanas que están aquí reunidas conmigo? En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, de lo cual va a ser después interactivo. Es un tema que muchas veces nosotros quizás lo que nos han enseñado, quizás no lo tenemos claro, otras personas tienen dudas y hoy trataremos de hacer eso al momento de poder, digamos, dialogar juntos luego de esta presentación. Así que, sin más, queremos decirles el tema, como es el título. El título es ¿todo esto por una fruta? O sea, todo esto por comer de una fruta. Y esto les pregunto realmente porque es una pregunta que todo el mundo se hace. Que quizás porque estamos en un mundo que muchas veces no entendemos, estamos en una situación global que por ahí nos hace sentirnos incómodos o nos vienen preguntas a la mente, ¿no es cierto? Todo por una fruta, todo esto por comer de una fruta. Y bueno, con respecto a eso, entonces vamos a comenzar y vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar para que Dios nos pueda abrir la mente y podamos compartir juntos lo que hemos estudiado y al respecto de este tema. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de estar reunidos con el grupo Pequeño Rebaño. Te pedimos, mi Dios, de que nos acompañes ahora al momento de compartir esta temática y que sea Cristo Jesús el que nos responda a todas las preguntas que tengamos. Quítame del medio, Señor, y que solamente sea un mensajero en este momento. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos y hermanas presentes. Lo que muchas veces nosotros nos preguntamos seguramente es por qué razón nosotros estamos en este mundo. Estamos quizás en este planeta. Y es algo que también me preguntaba. Pero ¿saben qué? El problema del asunto es no entender la razón por la cual entró el pecado a este mundo. Y eso es lo que vamos a proponer lo siguiente. No fue por comer una fruta, sino fue por otra cosa que vamos a ver mientras vamos leyendo. Así que quiero que los que tengan sus Biblias puedan buscar en sus Biblias el capítulo 3 de Génesis. Vamos a hablar directamente de este capítulo para poder, digamos, sacarnos las dudas y también quizá algunas otras que tengamos en este momento. Así que, bueno, vamos a leer entonces el capítulo 1 de Génesis. Déjenme aquí que tengo por aquí la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no debemos comer del fruto de ningún árbol del huerto o los árboles del huerto? La mujer respondió, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Eso es algo que nosotros vamos a ver en esta charla, digamos, porque vamos a tener charla, de que no conocemos quizás el contexto histórico, lingüístico y también como visión del autor de Génesis, o lo que el autor de Génesis nos quería enseñar a través de esto. Bueno, en el contexto hebreo, cuando nosotros hablamos de conocer o de comer algo, para el hebreo comer es leer, conocer o creer. ¿Creer qué? Creer algo que te están contando o que te están explicando para que tú lo asimiles y luego que lo asimilas vas sacando tu propia interpretación de lo que te han contado. Con eso en mente, vamos a entender una cosa. El autor de Génesis era hebreo y por ende, él usa mucho lenguaje y modismo o manera de hablar de los hebreos.
Y eso es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta al momento de analizar cualquier libro del Antiguo Testamento, principalmente el Génesis. ¿Sabían ustedes de que muchas culturas fuera del judaísmo, de los hebreos, como los babilonios, los asirios, los que son los sumerios y otras culturas, también tenían un relato de Génesis, muy similar al relato que está en la Biblia? Incluso se sabe por las ciencias bíblicas o investigaciones de que esta fruta no fue una como tal, sino que fue un lenguaje poético para poder explicar lo que sucedió cuando Adán y Eva conocieron el mal o se les presentó el mal. Y eso es algo que muchas veces no llega a nosotros esa información. Y eso se basa en algo de que hay que investigar. Porque pónganse a pensar, todo esto del dolor, la enfermedad, el pecado en sí, todo lo que es sufrimiento, enfermedades incurables, todo por comer una fruta. O sea, que porque le desobedecieron a Dios, a Adán y Eva, de no comer una fruta, entró todo esto. Y bueno, miren, cuando nosotros vemos en la pantalla esta imagen, todo esto, vemos a una serpiente y vemos a Adán y Eva y vemos una fruta. Pero por poner la fruta, o sea, por comer esta fruta, entró todo eso. Entró el dolor, el sufrimiento, la guerra, la muerte, todo eso por una fruta. O quizá hay algo que nosotros no se nos ha explicado, o algo que solamente el momento de investigar cómo pensaban los hebreos, podemos dar con la respuesta. Otra cosa que quiero destacar en esta presentación, de que ¿sabían ustedes que el relato de Génesis tiene dos personajes? Hay una cultura de Génesis 1 y 2, que es la cultura yavista y la cultura elohimista. O sea que hay dos relatos diferentes. Lo que pasa es que cuando se creó la Biblia o cuando se armó la Biblia, se pusieron los dos en orden cronológico. Sin embargo, aparentemente el primer relato es el capítulo 2 y no comienza en el capítulo 2, sino comienza 4 versículos después del capítulo 2. Y ahí comienza a poder hacer lo que es, digamos, una explicación de los orígenes. ¿Y saben qué? Lo más interesante de todo esto, de que en uno de los relatos, Dios crea todo hablando. Y en el segundo relato, Dios hace que el hombre haga algunas cosas. Por ejemplo, en Génesis 1 nos dice Elohim, porque la palabra hebrea es Elohim, que Elohim creó todo por su palabra y hasta creó también los seres humanos. Y esto es algo interesante porque en el relato número 2, que es el relato de Génesis 2, dice que solamente el hombre es creado antes que la mujer. En cambio, en Génesis 1, la mujer es creada al mismo tiempo que el hombre. Entonces, eso quiere decir de que nosotros tenemos dos tipos de relatos. ¿Bien? Y bueno, cuando vemos eso, nos damos cuenta que hay dos tipos de relatos. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el verdadero? La respuesta es la siguiente, que es un poema tratando de explicar los orígenes del ser humano y la naturaleza. ¿Y saben dónde comenzó todo esto? Cuando el pueblo de Israel quedó varado, no sé si varado, en esclavitud o cautivo en Babilonia, aprendió muchas cosas. ¿Y sabían otra cosa? Que los israelitas aprendieron mucho de la cultura babilonia y muchas de las maneras de contar sus historias son muy similares a los babilonios. Entonces, ahí tenemos otras preguntas.
¿realmente sucedió literalmente esto? ¿O solamente son figuras literarias y poéticas de explicar los orígenes de la humanidad y el origen del mal? Entonces, partiendo de base lo siguiente. La serpiente también es una forma metafórica de hablar de este querubín que hemos hablado en temas anteriores, que este querubín que se distorsionó su carácter y pudo, digamos, convertirse en lo que llamamos hoy en un satán, el satán. Y hay personas que son muy estudiosas y también no son creyentes, sino que son estudiosas del hebreo, de la arqueología, de las ciencias bíblicas, y que han llegado a la conclusión de que posiblemente Moisés no fue el autor de Génesis, como se nos dice tradicionalmente, sino que posiblemente se escribió post-exilio, o sea, luego del exilio que tuvo en Babilonia. Pero la pregunta que les hago a ustedes, eso, para que lo mediten, ¿esto cambia tu fe? ¿En qué está basada tu fe? ¿En un relato literal de Génesis? ¿En una fruta o un fruto que se come para la entrada al pecado? ¿O tu fe está basada en Jesucristo, el dador de la vida, el Dios, y el Dios que se hizo visible a través de su persona, el Dios salvador, el Dios creador? Porque no necesitamos Génesis para creer que somos hijos de Dios. Porque si tú vas a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice que en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. Y sin él nada de lo que fue hecho llegó a la existencia. Partiendo de base, el apóstol Juan, que caminó con Jesús, que fue amigo de Jesús, nos está diciendo que Jesús es el creador y que Dios nos ha creado. Entonces, también en muchas ocasiones Jesús y Pablo hablaban de que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros hacemos este relato totalmente literal, entonces todo el problema por una fruta. O sea, yo me enfermo de un cáncer, yo tengo una enfermedad incurable, yo vengo a este mundo de dolor porque mis antepasados comieron una fruta. O sea, porque comieron la manzana y se vino todo el problema. Bueno, la palabra comer, como les dije en el griego, es creer o leer y creer algo. Entonces, lo siguiente a destacar es que esta serpiente o este, digamos, personaje les presentó a ellos, que lo vamos a ver mientras lo vayamos leyendo ahora, algo muy diferente a lo que es Dios. Y eso por eso quiero que retomen conmigo la lectura. Vamos a retomar ahora la lectura de Génesis. Nos quedamos en el versículo 2 y ahora vamos a leer el versículo 3. Y dice, bueno, sigue siendo el diálogo. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no debemos comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. La serpiente le respondió, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, del conocimiento del bien y del mal. Acá la serpiente está haciendo una propaganda de algo muy interesante, que es de que Dios es bipolar, que Dios no quiere que tú crezcas y seas como Él, o mejor dicho, que seas, digamos, compartas algo que Él te está ocultando. Entonces Dios es mezquino, Dios es manipulador y Dios está solamente mintiéndote para que tú no goces de lo que trae este conocimiento. Porque muchas veces se nos ha enseñado de que eso habla de que el alma no es inmortal. Cuando realmente nosotros hacemos un estudio, un análisis completo, vamos a darnos cuenta que no es el mensaje de Génesis 3, sino es que desconfíen del que les dio la vida, desconfíen de que es su Padre y siempre bueno, y bueno siempre, y que desconfíen de que Él quiere lo bueno para ellos. Entonces, ese es el mensaje que está inscrito en la propaganda, el engaño que tiene la serpiente
al momento de dialogar con Eva. Bien, y con respecto a eso, nosotros vamos a notar algo interesante. Después dice el versículo 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Atención, acá está diciendo que cuando ellos experimenten este conocimiento, esta experiencia del bien y del mal, se abrirán sus ojos, se abrirá para el hebreo, abrir sus ojos, abrir el entendimiento, abrir la mente, ampliar su conocimiento y su forma de raciocinio. Y serán como Dios, o sea que también pone el deseo de ser como Dios, cuando realmente no somos como Dios en el sentido de ser todopoderoso y ser creador de todo lo que existe. Aunque Dios nos ha bendecido también con la capacidad de co-crear, porque nosotros hacemos a seres a imagen y semejanza nuestra, o sea, en una extensión de nosotros. Pero la serpiente tenía otro plan en mente. La serpiente quería que esta pareja, o que la humanidad que simboliza esta pareja, empiecen a ver a Dios como un Dios bipolar, un Dios exigente, un Dios mezquino y manipulador. Y eso haría que automáticamente esta pareja o la humanidad entera se aleje de Dios y tenga miedo de Dios. Ahí comienza el gran engaño del miedo y la culpa. El miedo porque le empiezan a tener miedo a Dios, eso lo vamos a ver en texto más adelante. Y la culpa porque ellos habían aparentemente desobedecido la orden de no comer de eso. Quiero decirles otra cosa más. En las culturas, otras culturas que no son judeocristianas, se dice que existían también dos árboles. Uno del árbol del yin y el yang, que sabemos que es el bien y el mal, y otro el árbol de la inmortalidad o de la vida, de los cuales la humanidad tenía que escoger cuál. Eso dicen en una cultura sumeria. Entonces, parece que los dioses que se pudieron a dialogar después, cuando esta raza o esta pareja, podemos decirle, la raza de la humanidad, empieza a tener conocimiento del bien y del mal. En el relato, fuera de Génesis, dice que los dioses estaban enojados porque los hombres querían ser como ellos, el hombre y la mujer. Y entonces los dioses convocaron una reunión entre ellos y dispusieron que debían expulsar a las criaturas del Gaen Eden o del lugar donde habían estado viviendo. Porque si no, ellos tendrían la superioridad y querrían mandar de que los dioses hagan lo que ellos querían. O sea, era una lucha de poder. En las culturas no, o sea, orientales de otro que no es judeo-cristiana o judías o hebreas, se nos dice en varias bibliografías de que había una lucha de poder de los dioses contra la humanidad. En cambio, cuando vamos a la Biblia vemos algo muy diferente. Y cuando Jesús nos interpreta la Biblia vemos algo muy diferente. Que en realidad no era que los dioses o que Dios estaba airado con la humanidad, sino que la humanidad, porque le creyó a la mentira, comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, la mentira del engaño sobre Dios y su carácter. Entonces ellos empiezan una rebelión, se podría decir, contra su papito, contra su creador. Y entonces se apartan de él y hacen como que él no existe y automáticamente ellos entran a un pacto de condenación y muerte. Sigamos leyendo. Entonces dice después el versículo 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría. Obviamente, metafóricamente, una persona que le dicen, tengo un conocimiento que te va a hacer el más sabio, el más inteligente, el mejor de tus amigos, familiares, ¿quién no va a querer eso? O tengo un producto que te va a hacer todo tipo de cosas solamente con un botón. Te está vendiendo una propaganda, te está vendiendo marketing. Está haciendo marketing con Eva, diciéndole que lo que le está ofreciendo es mucho mejor de lo que le ofrecía su padre. Y también le hizo entender de que no es todo bueno y que también hay oscuridad en su carácter. Cuando en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él.
Y entonces, ¿qué pasa entonces? Ya nos dimos cuenta que no era un fruto. Ahora quieren saber lo siguiente. ¿Cuándo comenzó esta enseñanza de que Adán y Eva cometieron el pecado original que era comer de una manzana? Si nos vamos en la historia, luego de que Constantino y muchos otros obispos, porque Constantino también se hizo llamar, se hizo poner como obispo también, como el primer obispo o el primer papa de Roma, o de la Iglesia Católica Romana, luego mucho tiempo después vienen otros papas, y uno de los papas hace de que se empiece a decirle a la gente, reinterpretar Génesis, diciendo que Adán y Eva habían comido una fruta de la cual contenía como una maldición que trajo toda la que llamamos el pecado. En el medievo, en la Edad Media, se mete esa teoría de que Adán y Eva comieron de una fruta que le llaman la manzana de la discordia. O sea, le pusieron título, manzana de la discordia. Pero, ¿por qué mucha gente se lo creía? Porque les habían enseñado en ese momento de que los papas eran una autoridad a tal punto de que eran igual que la misma Biblia y que Dios. Que ellos solamente podían interpretar las escrituras. El papado tenía la autoridad de interpretar las escrituras. Los laicos, que eran los tontos, los que no tenían un curso de teología, no podían hacerlo y no debían hacerlo, porque era ir en contra de las normas de la iglesia establecida. Y entonces, aprovechándose de la ignorancia del pueblo, engañaban y manipulaban a la gente. Y así vemos que la ciencia del bien y del mal también está presente en las religiones. Hoy en día vemos de que si tú no obedeces a Dios, si tú no le devuelves tu diezmo, si tú no haces esto o lo otro, Dios ya no te ama y Dios te maldice y te castiga. Es un Dios de la recompensa y el castigo, porque yo no hago esto, Él no hace lo otro. Cuando Santiago 1:17 nos dice que Dios es el Padre de las luces, que no cambia ni tiene sobrevariación y que también solamente sabe dar bendiciones. Jesús dice en Mateo 5:48 que el Padre da el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Entonces, ¿quién tiene la interpretación correcta de Dios? Si nosotros vamos a Juan, capítulo 1, versículo 18, Juan nos escribe de que Jesús es el exégeta de Dios, el que imitó, el que reveló, nos mostró realmente quién es Dios. Y bueno, sigamos. En ese momento, cuando comieron de esta experiencia, de este conocimiento, cuando Eva tuvo este conocimiento del bien y del mal, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios que venía a visitarlo. Entonces ahora Jesús viene a charlar con Adán y Eva para ver cómo está, para hablar con ellos y decirles que no tienen por qué estar así, porque Él los sigue amando. Pero ellos, ¿qué sale? El hombre corre de la presencia de Dios, se esconde, porque ellos ven a un cordero airado, como dice Apocalipsis 16, huyamos, escondámonos de la ira del cordero. Les pregunto, ¿alguna vez vieron un cordero airado? Un corderito que es más manso que una paloma, airado. Cuando una característica del cordero es que es una criatura mansa. Por eso Jesús te hizo llamar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí vamos cerrando algunos cabos sueltos y estamos armando lo que vamos a ver lo siguiente. Luego el versículo 10 dice, el hombre le contestó, te oí caminar por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo. Tuvo miedo. O sea, el hombre tuvo miedo de Dios. Y yo les pregunto, Gálatas 5:22 al 26, ¿en algún momento dice que el fruto del Espíritu es miedo o es paz? Si estás en una iglesia y desde el frente viene el predicador y te dice que si tú no haces esto, tú no obedeces los mandamientos, tú no das el diezmo, Dios te va a castigar. Y si tú no le obedeces, Él se va a venir a enojar y te va a agarrar y te va a mandar al infierno.
¿Qué te produce ese mensaje? Me imagino que miedo, ¿no es cierto? Eso es la manipulación religiosa. Para que tú obedezcas las normas de una institución, una denominación, y te están vendiendo la misma mentira, que Dios es bueno, pero que también es malo. El engaño original o la mentira original es presentarte un Dios con las características de los dioses. Los dioses estaban airados y por eso nosotros como humanos tenemos que aplacar la ira de los dioses haciendo sacrificios, llevando un cordero, una paloma, lo que sea, incluso que sacrificios humanos, para apaciguar la ira de los dioses. Realmente así. Realmente Dios estaba tan airado con nosotros que vino y mató a su hijo, permitió que mataran a su hijo para aplacar su ira. Si decimos que Jesús murió para aplacar, apaciguar la ira del Padre, estamos diciendo que adoramos un Dios pagano. Porque los paganos creían así. Los paganos creían que los dioses estaban airados. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos que cambiar el humor de Dios o de dioses para que esté bueno con nosotros. Cuando en realidad es al revés. Los humanos están enojados con Dios o no entienden a Dios y se alejan de él y están enojados porque ven a un Dios tergiversado, porque la serpiente, interesante que la serpiente tiene una lengua partida, que quiere decir un mensaje del bien y del mal, la serpiente les dice a ellos que Dios no es como te lo pintaron, que Dios es mucho más oscuro de lo que tú piensas. Y entonces ahí nosotros nos podemos pensar, ¿la serpiente tiene razón? O sea que Satanás tiene razón de hablar acerca de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué murió Jesús? La muerte de Jesús fue necesaria para entender cuánto nos ama Papito. Que a pesar de que matamos al Hijo de Dios, para apaciguar nuestra ira de venganza y de chivo expiatorio, aún así no tomó en cuenta nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:18, en adelante nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando a la humanidad consigo, no tomándole en cuenta los pecados de la gente, sino diciéndoles que se reconcilien con Dios. Jesús dijo, reconcíliense con Dios, porque ustedes tienen el problema, porque con Dios y ustedes no hay ningún problema. Ustedes tienen el problema con Dios, no Él con ustedes. Yo les vengo a demostrar que Dios los ama. Yo les vengo a demostrar que Papito nunca dejó de amarlos. Y por eso, tanto los ama el Padre, que hasta me mandó a mí para mostrar su carácter. Y aunque me mataron en una cruz, eso fue lo que fue necesario para que ustedes le hagan clic y vean cuánto los amo yo y cuánto los ama papá. Y si no me creen, ustedes van a ver la parábola que habla de los mayordomos infieles, de que dice que habían estado haciendo sus cosas, estaban matando, y empezaron a matar a todos los consiervos del señor de esa viña. Dice que vino uno de los consiervos y le dijeron de que no fueran así, que te portaran bien, que lo mataron. Vino otro y lo mataron. Los consiervos son, para que sepan, simbólicamente los profetas que anunciaban la verdad sobre Dios. Luego, el señor de la viña, pensando que cambiarían de opinión o que cambiarían su actitud, o sea, dejarían de estar en distorsión, en pecado, envió a su hijo y aún así lo mataron a su hijo. ¿Por qué razón? Y ahí después de que enviaron a su hijo y lo mataron, se sació su sed de sangre. Y ahí se dieron cuenta de que Dios nunca dejó de amarlos, que permitió, o mejor dicho, que les entregó, porque Juan 3:16 dice que Dios entregó. ¿A quién? A nosotros y a Satanás, para aplacar nuestra ira humana y la ira de Satanás, para que de alguna manera seamos liberados de Satanás y del poder del pecado. La cruz nos habló de amor, el amor de un Padre amoroso, que nos entrega a su único Hijo para que podamos tener la vida de Él, para que nosotros seamos salvos. No para perdonar nuestros pecados, porque
Dios ya nos perdonó al mandar a su Hijo. ¿Por qué no tenía ningún problema con nosotros? Nosotros tenemos el problema con Él. Y eso es lo que no se entiende en la religión. Y te dicen que Dios mandó a su Hijo para no matarte a ti. Porque tenía que matarte a ti. Ah, no, pero como no aceptas la sangre de tu hijo, de su hijo, él viene en el final y te quema con fuego. Cuando él en el Antiguo Testamento dijo que era abominación pasar a los hijos por el fuego. Ah, no, pero como él es Dios todopoderoso, él puede hacer lo que quiere, entonces él puede pasar a los hijos por el fuego, a sus hijos. Pero ahí está una de las mentiras de la religión. Presentarte un Dios que hay que apaciguar, haciendo sacrificios, haciendo ofrendas, haciendo rituales y demás. Pero Jesús no te demostró eso. Jesús nos demostró que Dios es Padre de todos y que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos y injustos. Y que y si ustedes leen Juan 3:16 en el griego, no dice lo mismo que dice en español. Dice, de tal manera amó Dios al cosmos, puede aplicarse tanto universo como el mundo, que dio, que entregó a su Hijo para que todos, creyendo en Él, no permanezcan perdidos, sino tengan vida eterna. Y si leen el 17, si no lo entienden, no lo pueden conseguir en griego, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, ahí está claro. Ah, no, pero dice, pero todo aquel que en él cree, eso lo metieron en la Edad Media. Otra de las cosas agregadas que metieron después, como el infierno y todas esas cosas. Todos son agregados de la religión para manipular a la gente y tenerlas ahí presas en un sistema manipulador que solamente te pide dinero para que tú le compres el favor de Dios, ya sea hasta el diezmo, los pactos, el segundo diezmo y demás. ¿Pero por qué? Porque tiene que seguir su engaño. Y lamentablemente, y esto es duro para decirlo, pero lamentablemente la religión se llena de dinero con la gente tonta que le cree. Y yo les digo eso porque yo estuve en una religión. Yo también iba a dar mi diezmo, era fiel de mis ofrendas, todo lo demás, creyendo que yo hacía que la obra de Dios avanzara. Cuando nosotros leemos Hechos 1:8, la obra de Dios es dar testimonio de Jesús y lo que tú experimentas con Él. Como ahora tenemos la Biblia, lo que experimentamos con Él al momento de estudiar la Biblia. Pero no es imponerle tu dogma, tu doctrina a la gente, sino es otra cosa. En fin, todo esto, llegando a lo que quería decir. Cuando nosotros vamos leyendo los versículos siguientes, vamos a darnos cuenta de que Dios le dice, siguiendo el versículo, ¿por qué han comido del árbol que dije no comieran? ¿Quién te hizo entender que estaba desnudo? O sea, que ellos no estaban desnudos. La desnudez es una desnudez del alma. Quiere decir de que ellos se sentían indignos de lo que estaban haciendo, de lo que estaban pasando. Entonces ahí ellos se dan cuenta de que están desnudos. Eso también es una metáfora para explicar de cómo se siente el humano cuando comete un error, de la cual le puede traer una consecuencia para lo va a hacer sufrir. Y encima, tener que aguantar a un Dios airado que te viene a castigar, aparte de tu consecuencia. Pero ¿qué pasa en ese momento? En ese momento pasa algo muy triste. ¿Qué pasó? Le pregunta Dios a Eva. Dice, la serpiente me engañó y comí. Y Adán, ¿qué dice? La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Ninguno se hizo cargo de lo que había hecho. Ninguno se arrepintió. Y cuando aún no se habían arrepentido, dando a entender esta ilustración de Génesis, de que a pesar de que el hombre no se ha arrepentido de los pecados que comete, Dios ya no les toma en cuenta sus pecados y viene en forma humana, como un cordero, a decirte, te amo. Y nunca ha salido de mi corazón. Siempre estuve dispuesto a perdonarte porque soy perdonador, soy salvador, soy restaurador. El destructor y aniquilador y asesino es otro. Pero como yo no soy acusador, no le puedo decir que es él. Tú te tienes que dar cuenta de una experiencia cuando comiences a entender el bien y el mal. Entonces, antes de la caída, ¿no existía el mal? Sí, el querubín cubridor estaba en distorsión, pero Adán, la humanidad no tenían comunión o intimidad con el bien y el mal.
Y bueno, con respecto a eso, quiero destacar algo. Cuando ustedes van leyendo el versículo más adelante, el versículo 22 y 24 dice que ahora, y es interesante que dice Dios en el español, pero en el hebreo dice Elohim, y Elohim es dioses, gobernantes, ángeles y poderes de los cielos. Bueno, cuando nosotros hacemos un estudio detallado de esos versos y hacemos se llama exégesis o análisis de la perícopa del verso, nos daremos cuenta de que este plural está describiendo otro engaño de la serpiente. Como él quería ser como Dios, se hizo pasar por Dios y expulsa al hombre y a su mujer del Edén, que el Edén es un estado de reposo e intimidad con Dios que demuestra de que tú eres salvo, estás a salvo, perdón, y también disfrutas con él. Pero ¿por qué razón es que la serpiente hizo eso? Porque ellos no creerle a Dios y su carácter, automáticamente en su naturaleza, adoptan seguir al Dios de la serpiente, de recompensa y castigo. Que si tú haces esto, yo te bendigo. Si tú no haces esto, no te bendigo, te castigo y te mato. Y ahí fue el gran engaño que trajo todo el problema que estamos cernidos hoy. No fue una fruta, fue un estado de distorsión de carácter en la humanidad y distorsión de mente con respecto a Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. ¿Cómo Dios resuelve el problema? De esta manera. Quiero que vayas conmigo a Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, los versículos 18 en adelante. Espera que yo lo encuentre, estoy buscándolo aquí. A ver. Mientras tanto, ve analizando, hermano y hermana, amigo que me estás viendo también, ve analizando en tu mente si posiblemente algo de lo que acabo de presentar te hace más sentido a la diferente que te presentó la religión sobre un pecado original y una manzana de discordia. Cuando tú lees en tu Biblia, a que sea, yo voy a leer de la NBI, perdón, de la NTV, pero en la Biblia de las Américas está más claro. Voy a leerte de la Biblia de las Américas mejor para que sea un poco más claro para ti. Dice, voy a comenzar el versículo 15, que es el contexto. Bien. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean los tronos, dominios o poderes. Y Él es antes de todas las cosas, y Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, el Padre hace un plan de que por medio de Él, Jesucristo, reconciliara todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, por medio de Él, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hasta el 20. ¿Qué está diciendo acá el texto? De que Jesús hizo la paz. ¿Con quién? Con todos. Jesús hizo la paz con todos. Todos es todos, tanto los que están en los cielos como que los que están en la tierra y debajo de la tierra, dice también Filipenses 2, 9 al 11. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para glorificar al Padre. Hermano y hermana, amigo y amiga que me estás viendo, Jesús te ama tanto
que no le importó que lo mataran y que nosotros lo matáramos pidiendo un chivo expiatorio, que por la eternidad las marcas de su cruz te recordarán cuánto Él te amó y estuvo dispuesto a sacrificarse Él mismo para decirte que aunque lo mates, Él nunca te dejará de amar, y decirte que el Padre ya los ha perdonado y que ya deben vivir felices, porque ya no hay condenación, porque Jesús nos ha libertado del poder del pecado y de la muerte. La manera fue piel por piel, que Jesús tuvo que hacer su mano y Satanás demandando su sangre junto con la humanidad airada para poder rescatarlo tanto al enemigo como a la humanidad. El enemigo todavía no se da cuenta de que está rescatado, porque vive en pecado, en distorsión. Pero llegará un momento, según Ezequiel 28, que Dios hará que salga fuego de dentro de él, que consumirá su maldad y también consumirá la maldad de todo ser humano. Porque Jesús dijo: cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso ya sucedió, amigo y amigo. Pero al final de todo, veremos esa realidad. Vamos a orar para terminar este mensaje. Gracias, papito, por darnos esta maravillosa revelación de tu carácter, de amor, de perdón y de restauración. Gracias porque no fue una fruta lo que causó todo este lío que estamos envueltos del pecado, pero nos diste la salida a través de Jesucristo, el Salvador del mundo. Gracias, papito, porque tú no nos dejas de amar y siempre estás dispuesto a escucharnos en cada momento y situación. Bendice a cada una de las personas que escucharán este mensaje y que tu Espíritu Santo les haga sentir que son amados por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos y amigas y hermanas del canal. Nos vemos en una próxima temática. Y recuerden, Dios es bueno siempre. Nos vemos.